Bueno, ya distribuidos las frecuencias en los términos XA y XB como se ven aquí, entonces observamos de que XA es factor común de estos dos términos y los asociamos tanto en la primera como en la segunda ecuación. Entonces reescribimos la ecuación en la siguiente forma: segunda derivada de XA más omega sub 0 cuadrado más omega c factor de XA omega sub 0 cuadrado más omega c cuadrado factor de XA menos omega c cuadrado por XB igual a 0. Y para la segunda ecuación nos queda segunda derivada de XB más, observen que omega sub 0 por XB, omega sub 0 cuadrado por XB más omega sub c cuadrado por XB tienen factor común XB, entonces quedaría omega sub 0 cuadrado más omega sub c cuadrado factor de XB menos omega c por XA, omega c cuadrado por XA igual a 0. Entonces vemos que este sistema de ecuaciones tiene una cierta similitud, salvo que acá aparece XB y acá aparece XA, siendo esta la segunda derivada de XA y esta la segunda derivada de XB. Entonces el truco que se hace ahora es de que ya vemos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, es sumar las ecuaciones 1 y 2, entonces sumamos 1 y 2. Entonces al sumar 1 y 2, ¿qué me queda aquí? Me queda que la segunda derivada de XA más XB, esta sí la tenemos que escribir en términos de el operador derivada común y corriente. La segunda derivada con respecto a t de XA más XB, porque será la suma de 1 más 2, entonces la suma de las derivadas es la derivada de las sumas. Ahora observen que si sumamos estos dos términos, este término es factor común de XA más XB, es decir que más omega sub 0 cuadrado más omega c cuadrado factor común de XA más XB. Y aquí vemos de que omega c quedaría como factor común de XA más XB, antecedido un signo negativo, me queda menos omega c cuadrado factor de XA más XB igual a 0. Pero aquí podemos ver de que esta ecuación se puede seguir reduciendo a la siguiente forma. Observen que yo puedo factorizar acá XA más XB en estos dos términos. Ahora aparece factor común estos dos. Pero observen que al sacar el factor común me queda aquí omega c menos omega c. Entonces se anula omega c y esta ecuación se reduce a segunda derivada con respecto al tiempo de XA más XB más omega sub 0 cuadrado factor de XA más XB, que multiplica XA más XB. Entonces, como les decía, estos dos términos se anulan. Omega c por XA más XB menos omega c XA más XB se anulan. Y esta es la forma reducida de esta ecuación. Ahora, restando 1 y 2, es decir, a 1 le restamos 2. Entonces, cuando yo resto estas derivadas, me va a quedar la segunda derivada
con respecto al tiempo de XA menos XB. Ahora al restar estos dos términos me queda la suma de las frecuencias factor común de XA menos XB. Omega sub 0 cuadrado más omega c cuadrado, factor común de XA menos XB. Y al restar restársela a esta, me queda este término positivo. Es decir, que me queda como factor común omega c cuadrado, factor común de XA menos XB, igual a 0. Ahora esta ecuación se puede seguir reduciendo. Observen que si distribuyo XA menos XB a los dos términos de las frecuencias de este paréntesis, entonces omega sub 0 va a estar multiplicando a XA menos XB y omega C multiplica a XA menos XB, pero aquí aparece omega C XA menos XB, es decir, aparecen sumando estos dos términos, de tal forma que la ecuación se reduce a segunda derivada con respecto al tiempo de la diferencia de XA menos XB más este término por este, que me da omega sub 0 cuadrado XA menos XB, y este término que es igual a este se suma y queda dos veces omega c cuadrado factor de XA menos XB igual a 0. Ahora usamos la siguiente estrategia. Resulta que a la suma le vamos a llamar Q1 y a la diferencia le vamos a llamar Q2, y entonces reescribimos la ecuación en estos dos términos, es decir, este será la segunda derivada de Q1. Entonces la vamos a escribir en términos de esta forma: Q1, dos puntitos arriba, segunda derivada, más omega sub 0 cuadrado por Q1 igual a 0. Ahora la segunda ecuación, la segunda derivada de la diferencia es Q2, entonces me quedaría Q2 más omega sub 0 por la diferencia, omega sub 0 cuadrado por Q2 más dos veces omega c cuadrado por Q2 igual a 0. Pero este término está multiplicado por Q2, es decir que este lo podemos abreviar a Q2 más omega sub 0 cuadrado más 2 omega c cuadrado factor de Q2. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, resumiendo aquí: Q1 más omega sub 0, Q1 igual a 0, y Q2 segunda derivada omega sub 0 cuadrado más 2 omega c cuadrado por Q2 igual a 0. Entonces ven que estas dos ecuaciones son de la forma aceleración, que es la segunda derivada de la posición, más la frecuencia al cuadrado por x igual a 0. Es decir, aquí hemos reproducido los dos modos del péndulo simple, de los dos péndulos simples unidos con el resorte, donde la primera frecuencia es omega sub 0 cuadrado y la segunda frecuencia es la suma de las frecuencias del péndulo simple y dos veces la frecuencia del sistema masa resorte.